Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, fully committed to play its part in creating a fairer and more sustainable world. We serve clients of all sizes, both public and private, across sectors with a wide range of services. Through this multidisciplinary approach, our people all over the world are dedicated to helping clients mitigate risks, operate transparently, and grow responsibly, while always keeping the public interest at heart. As times are changing, now more than ever, organizations must ensure the actions they take today are the right ones for the future they want to build. It is time to move forward with renewed purpose, focusing on what matters and investing where it counts. For our people, our clients, our planet, and society. Acting now for what's next. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias por unirse a nuestro webinar Visión Integral de las Operaciones de Endeudamiento llevadas a cabo con entidades no financieras del exterior, desde el punto de vista de impuestos, legal, derecho cambiario y precios de transferencia. Felipe, ¿puedes pasar, por favor? Antes de iniciar, un par de recomendaciones, de avisos. Este webinar está siendo grabado. Las memorias del webinar de hoy van a ser enviadas durante el día. En caso de que haya alguna dificultad técnica, les agradecemos nos informen por chat. Y todas las preguntas que vayan teniendo durante el webinar nos las pueden ir dejando escritas en el chat y van a ser contestadas por nuestros panelistas al finalizar el evento. ¿Quiénes son nuestros ponentes el día de hoy? Tenemos a nuestro socio Andrés Cortés, quien tiene más de 20 años de experiencia profesional, es abogado y especialista en derecho tributario. Adicional, cuenta con un MBA. Iris Dávila, nuestra directora de precios de transferencia, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica, y es economista. Claudia Tatiana Suárez, nuestra gerente de Legal, cuenta con más de 6 años de experiencia, es abogada, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y cuenta con diferente formación en tema de riesgos y revisoría fiscal. Paula Rubiano, nuestra gerente de impuestos, cuenta con más de 6 años de experiencia profesional, es abogada y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Pontificia Javeriana. Le doy el paso a nuestra directora de precios de transferencia, Iris Dávila, para que iniciemos el webinar. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y todas las preguntas que hayan teniendo las pueden ir dejando en el chat. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión. Digamos que el objetivo principal del webinar del día de hoy es destacar que existen distintos tipos de endeudamientos con diferentes modalidades y que cada uno de estos tendrán diferentes efectos para temas de compliance, tanto desde el punto de vista de precios de transferencia, legal y tributario. Entonces, haremos un recorrido por las distintas circunstancias y distintos elementos asociados a este tipo de operaciones, destacando que no existen pues, solamente operaciones de endeudamiento directo, es decir, operaciones de préstamo estructuradas como tal, sino que también existen operaciones de endeudamiento indirecto, a través de las cuales surgen de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, que pues terminan teniendo un término de mediano o largo plazo. Sin más, entraremos en materia. En principio, pues daremos un concepto muy general de qué es esto de precios de transferencia, cuál es el objetivo principal. Entonces, el objetivo principal de precios de transferencia es el de velar o revisar que las operaciones que se tienen con vinculados económicos del exterior, vinculados locales ubicados en zonas francas, o también lo que antes se conocía como paraísos fiscales, entidades ubicadas en territorios de baja o nula imposición,
y regímenes preferenciales cuando lleven a cabo operaciones cumplan con el principio de plena competencia. ¿Qué quiere decir el principio de plena competencia? El principio de plena competencia no es más que verificar que las condiciones que yo pacto con estos vinculados económicos siguen un racional de mercado, es decir, son similares o comparables a las que yo hubiese suscrito si llevase a cabo esa operación con un tercero independiente, si no fuese una entidad que forme parte de mi mismo grupo multinacional. Con esto le doy paso a mi compañera Claudia Tatiana, quien expondrá algunos elementos desde el punto de vista cambiario. Bueno, desde el punto de vista cambiario, como lo decía Iris, nosotros tenemos algunos conceptos relevantes que son importantes para entender un poco cómo funcionan los diferentes puntos de vista en este tipo de operaciones. Lo primero que tendríamos que entender, y previamente ya lo mencionó Iris, es el concepto de vinculados económicos. Básicamente, este concepto de vinculados económicos lo encontramos contenido en nuestro estatuto tributario y nos habla respecto al relacionamiento que tienen las compañías que de una u otra manera, directa o indirectamente, tienen una participación entre sí, o pues digamos que también hay una participación a nivel de control dentro de ellas. También tenemos otro concepto, que es el concepto de endeudamiento. Cuando hablamos de endeudamiento de manera previa, podríamos definir el endeudamiento como el compromiso de pago obligado entre dos partes. Pero vamos, a la medida que vamos a ir revisando, vamos a encontrar que no solamente tenemos endeudamiento directo, sino que tenemos, digamos que otras aristas también que resultan importantes. Tenemos el concepto de capitalización. Básicamente, este concepto de capitalización es el incremento del capital dentro de una compañía a través de la emisión de acciones mediante mecanismos bien sean normativos o estatutarios. Podemos avanzar, por favor. De otro lado, tenemos dos componentes importantes que vamos a profundizar un poco más adelante. El primero es el crédito interno, que son créditos que son otorgados por residentes o intermediarios del mercado cambiario bajo determinadas condiciones y que son provenientes de partes no residentes en Colombia. Y por otro lado, el crédito externo, que es el que se otorga directamente por residentes o intermediarios del mercado cambiario residentes en Colombia a partes no residentes en el país. De otro lado, tenemos las operaciones de comercio exterior. Las operaciones de comercio exterior, en este punto estamos hablando respecto a importación y exportación. La importación es el transporte o traslado de bienes o servicios al extranjero y la exportación es el ingreso al territorio nacional de estos bienes o servicios. ¿Podemos avanzar, por favor? Para entender un poco la regulación cambiaria, también es importante que conozcamos que desde el punto de vista cambiario tenemos dos caminos diferentes. El primero es el mercado que está compuesto por las operaciones de obligatoria canalización, que son operaciones que se llevan a cabo por parte de diferentes intervinientes en el mercado cambiario, como lo son los intermediarios del mercado cambiario, quienes son las partes que están llevando a cabo el proceso de canalización. Y tenemos también otra arista de este mercado cambiario, que son todas las operaciones que se llevan a cabo bajo el mercado no cambiario, que son canalizadas voluntariamente por la parte. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, aquí tenemos como un pequeño detalle de cuáles son las operaciones de obligatoria canalización. Tenemos la importación y exportación de bienes, las operaciones de endeudamiento externo, las inversiones de capital en el exterior, tenemos las inversiones de capital colombiano en el exterior, tenemos operaciones de avales y garantías o las operaciones de derivado. Este webinar está enfocado en la parte de endeudamiento, tal vez un poco la parte de inversión y las operaciones de comercio exterior.
¿Podemos avanzar? Importante tener en cuenta y desde el punto de vista de la regulación del mercado cambiario, algunos principios necesarios para poder entender por qué cada una de las operaciones deben ser canalizadas y de qué manera se tiene que llevar a cabo cada uno de los procesos. El régimen cambiario es un régimen de procesos muy específicos asociados con cada una de las operaciones que llevamos a cabo. Y el principio inicial es el principio de veracidad. Básicamente, este principio de veracidad nos habla de las sumas que nosotros estamos canalizando. Es decir, si yo tengo en principio un valor determinado de un dinero que me ingresa a título de endeudamiento, puede ser, en el momento en que yo voy a enviar la divisa de vuelta a quien me está haciendo ese giro, tendrá que haber una coincidencia entre lo que ingresó y lo que salió, salvo ciertas excepciones que son contempladas por el régimen cambiario, pero estas excepciones son textualmente indicadas por la norma. Otro principio es el principio de conservación documental y vamos a ver que este principio es muy importante porque los diferentes organismos encargados de vigilar o supervisar las operaciones del mercado cambiario son muy constantes en el proceso de requerimiento de información y si nosotros como parte interesada en todos los registros de las operaciones cambiarias no llevamos el debido soporte de las operaciones que estamos manejando, pues vamos a ver que puede que nos haga acreedores de sanciones. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, la presentación de las declaraciones de cambio, esto también digamos que hace parte del proceso de conservación documental. Y el principio sancionatorio, pues básicamente es el que nos dice que si nosotros incumplimos cualquier obligación que esté contenida en el régimen cambiario, pues vamos a ser acreedores de sanciones. Y el principio de coincidencia en el marco de operaciones de comercio exterior es, creo yo, que uno de los principios más importantes a tener en cuenta en el momento de llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, porque básicamente nos dice que las partes que están llevando a cabo la operación van a tener que ser las partes que abren el canal y cierran el canal. Es decir, si yo estoy ingresando a Colombia un bien, quien tiene que ser el titular de toda la operación voy a ser yo. No puede ser un tercero, no puedo delegar esta operación en una tercera parte porque en estos casos aplica el principio de coincidencia. ¿Podemos avanzar, por favor? Aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a pasar muy rápidamente por ellos. Algunos ejemplos acerca de, ¿puedes volver, por favor, Felipe? Algunos ejemplos de las excepciones que aplican al principio de coincidencia al anterior. Al principio de coincidencia y vamos a ver que generalmente son excepciones asociadas a la participación de patrimonios autónomos en cargos fiduciarios, tal vez cuando hay participación por parte de un organismo estatal, como lo son los ministerios, o cuando tenemos participación en consorcios o uniones temporales. ¿Podemos seguir, por favor? Y tenemos como última definición las obligaciones sustanciales cambiarias, que son el flujo de procesos necesario para poder soportar ante las entidades que nos supervisan en este tipo de operaciones, que puede ser bien sea la DIAN o la Superintendencia de Sociedades. Y el primero va a ser cumplir con la obligación de canalización, la presentación de las declaraciones de cambio que correspondan o la información que corresponda a través bien sea de la DIAN o del Banco de la República, la conservación de los soportes, que más adelante vamos a ver también cuál es la importancia de conservar estos soportes, la presentación de la información exógena cambiaria exigida por la DIAN, esto pues digamos que en materia de
manejo de cuentas de compensación o de información que tenga que reportarse directamente ante la DIAN y la respuesta de los requerimientos oficiales que nos pueda hacer la autoridad. En este paso, le doy la palabra a Iris para que continúe con los criterios de comparabilidad. Vale, digamos que continuando desde el punto de vista de precios de transferencia, es importante tener este tema de criterios de comparabilidad por cuanto todos los análisis de precios de transferencia que se desarrollan tiene como piedra fundamental sobre la cual se construye todos los análisis, todo lo que tiene que ver con criterios de comparabilidad. Esto dado que pues, los análisis de precios de transferencia son en esencia análisis comparativos, donde yo analizo una operación y concluyo si cumple o no con el principio de plena competencia al revisar cómo se lleva a cabo una operación similar, comparable, con terceros independientes y concluir si efectivamente guardan una misma sincronía. Para efectos de comparabilidad, dentro de lo que a precios de transferencia corresponde, se debe revisar, digamos, hacer un análisis muy minucioso de cuáles son los términos contractuales de la transacción, las funciones ejecutadas, activos usados, riesgos asumidos, características, en este caso, dado que estamos hablando de financiamientos, características del financiamiento como tal, circunstancias económicas de las partes y del mercado y las estrategias de negocio de las partes. Es decir, para efectos de analizar un financiamiento, yo tengo que tener muy claro elementos tales como cuál es el plazo establecido, cuál es la tasa de interés, si es una tasa de interés fija o variable, tendría un perfil de riesgo distinto, cuál es la moneda, esto también tiene un impacto en el perfilamiento de riesgo de la operación en términos de, bueno, si estamos utilizando una moneda como el dólar, pues tendrá unas fluctuaciones cambiarias en relación con el peso importantes, o si estamos utilizando como moneda el peso, pues en este caso desde el punto de vista del perfil funcional de riesgos y activos, pues se concluye que quien está asumiendo el riesgo cambiario en este caso es el vinculado económico del exterior, también circunstancias tales como si el préstamo está siendo utilizado para adquirir activo operativo o si se está utilizando como capital de trabajo. Todos estos elementos se deben considerar al momento de, uno, delimitar la transacción, dos, establecer cuáles son los elementos que debo considerar al momento de realizar la búsqueda de potenciales comparables que me determinen cuál es el reflejo de esa tasa de mercado, dadas esas condiciones puntuales y particulares que estamos observando en la operación de financiamiento, en este caso a analizar. Continúa, por favor. Listo. En efecto, digamos que la legislación de precios de transferencia en el artículo 260-4 establece puntualmente cuáles son los elementos que se deben considerar al momento de realizar un análisis de precios de transferencia. La legislación en Colombia establece que, uno, se debe considerar el monto del principal, el plazo, la calificación de riesgo. Esto es muy importante porque la calificación de riesgo del deudor, en este caso, debe tener en cuenta elementos tales como el país en el cual se está desarrollando la operación o donde se está invirtiendo el capital, hace las veces, cuál es su solvencia, si efectivamente, digamos, dado sus resultados financieros, se puede prever que tenga capacidad de pago, dadas los términos y condiciones que se están pactando, si existe una garantía, ¿sí? Que de alguna manera esté jugando a favor de que obtenga alguna tasa de interés un poco más favorable y sobre todo el tema de la tasa de interés, que es, digamos, el costo asociado a el préstamo que se está analizando o el endeudamiento indirecto. También allí se ve tasa de interés, pero en ese caso moratoria. Continúa, por favor. Listo.
Para efectos de precios de transferencia, en el caso de las operaciones de financiamiento, existe una puntualización en términos de lo que es la caracterización de la operación de financiamiento. Es decir, cómo delimito yo y cómo demuestro que en efecto estoy ante una operación de financiamiento en los mismos términos y condiciones que yo pactaría una operación de financiamiento con un tercero independiente. Tanto las directrices de la OCDE como la legislación colombiana en materia de precios de transferencia, en ese mismo artículo 260-4, establece que si dentro del análisis de precios de transferencia que se está desarrollando, alguna de los términos o condiciones, más allá de si la tasa de interés está o no dentro de valores de mercado, no corresponde con el racional de lo que un tercero independiente esperaría tener en una operación de financiamiento, es posible que para efectos tributarios esa operación se recaracterice y se considere como un aporte de capital y no como un préstamo. Y desde el punto de vista de los intereses, que dichos intereses deban ser tratados como pago de dividendos y no como intereses como tal. En la siguiente, por favor. Algunos elementos que se revisan al momento de soportar si efectivamente la caracterización que se está dando bajo la calificación de préstamo es en efecto préstamo o pudiera ser recaracterizado como un aporte de capital, están los siguientes elementos. Uno, que efectivamente hay una fecha de pago fija establecida, es decir, un tercero independiente no estaría dispuesto a ceder un capital en modalidad de préstamo si no tiene certeza de la fecha en la cual le darán, pues, le devolverán ese capital. Que en efecto la capacidad de pago, el deudor tenga capacidad de pago considerando los términos pactados. Es decir, si el préstamo se suscribió considerando un plazo de 5 años y una tasa del 3%, evaluar si al momento de la recepción del préstamo o considerando las proyecciones de negocio que se tenían en ese momento, efectivamente la compañía tenía la capacidad de devolver el capital a los 5 años y pagar el interés pactado. Que en efecto esté la obligación explícita de que se paguen intereses. Que el prestamista en efecto tenga el derecho de exigir el pago tanto de principal como de intereses sobre esa operación. Que bueno, se evalúa el uso de los fondos obtenidos, que efectivamente el receptor del préstamo tenga una necesidad de capital, bien sea para incrementar sus activos operativos porque está en un proceso de inversión o, perdón, para ser usados como capital de trabajo. Que el prestamista efectivamente tenga la capacidad de ceder estos recursos, bien sea porque sirve de intermediario, tiene una función a nivel de grupo de financiarse con terceros para posteriormente reinvertir esos recursos en las entidades que así lo requieran, o porque efectivamente tiene un exceso de flujo de caja que puede optimizar de alguna forma pues todo este tema de financiamientos a nivel de grupo. La existencia de que efectivamente hayan garantías de que se va a proceder con el pago de los recursos en los términos y condiciones pactadas. Y la capacidad que tenga el deudor, perdón, de recibir préstamos de terceros independientes. Es decir, si yo reviso todos los términos y condiciones y se concluye que ningún tercero independiente estaría dispuesto a prestar a una entidad con esas características, esta es una bandera roja de que quizás no estamos ante un préstamo, sino ante un aporte de capital. Importante, se evalúan todas las condiciones en conjunto, es decir, si hay alguna en la que pudiéramos tener alguna falla, no esté del todo en cumplimiento, digamos, esto genera banderas rojas que se deben analizar luego, posteriormente, en conjunto, para que se pueda determinar si efectivamente cuento con los elementos para soportar la caracterización del préstamo o si tengo algún riesgo de que la operación sea recaracterizada para efectos de
impuesto a la renta. Estos análisis tienden a ser bien complejos por la gran cantidad de variables que se deben considerar y por el hecho de que juega mucho el hecho de que se tenga documentación soporte que permita demostrar no solamente la situación actual de la compañía, sino quizás proyectar cuál era la expectativa de mercado o la expectativa de negocios de la compañía al momento de la recepción del préstamo. Siguiente, por favor. Listo, entonces damos paso ahora a nuestra compañera Paula, que nos explicará todos los elementos a considerar desde la perspectiva fiscal. Vale, gracias, buenos días. Bueno, sí, ahora ya vamos a hablar de esos efectos fiscales respecto al tipo de endeudamiento que se presente. Si bien desde la perspectiva de precios de transferencia está esa recaracterización, una vez identificado realmente el tipo de endeudamiento que corresponda, pues se debe analizar e identificar el efecto fiscal. Desde la perspectiva fiscal, digamos que está el préstamo, o sea, el préstamo con compañías relacionadas y el préstamo pues con proveedores o con una compañía internacional que no es financiera y pues cuando una compañía, una vinculada económica o pues en términos generales desde la perspectiva fiscal, cuando se realiza, cuando desde el exterior me realizan un préstamo a la sociedad nacional, ese préstamo o los intereses que se originan de ese préstamo se entienden como un ingreso de fuente nacional. ¿Y esto qué significa? Que van a estar grabados en Colombia. Entonces, cuando la compañía colombiana, que es la deudora, paga y hace la transferencia de esos intereses a la compañía extranjera, la acreedora, va a tener que practicar, si quieres, sigues, por favor, va a tener que practicar una retención en la fuente del 20% por concepto pues de intereses, porque estoy haciendo un pago de intereses al exterior, lo que significa que es un ingreso de fuente nacional y va a estar grabado pues a esta tarifa. Eso respecto a la retención en la fuente de los intereses por un préstamo, si quieres pasar. Estos intereses, cuando es un préstamo entre compañías no vinculadas, pues por regla general aplica la deducibilidad de los intereses, tienen que cumplir ciertos requisitos, no puede exceder, los intereses deducibles son los que no excedan de la tasa más alta establecida y tiene que cumplir con esos criterios de deducibilidad del artículo 107, es decir, que sean proporcionales, necesarios y tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de la compañía. Entonces, en principio, pues esta es la regla general de deducibilidad cuando es entre partes no relacionadas. Sin embargo, cuando es entre partes relacionadas, la deducibilidad va a tener un límite y va a tener pues unas reglas específicas que más adelante ya se las menciono. Si quieres, continúa. Y entonces nada, se va a poder deducir el interés que se paga por ese crédito que se adquirió en el exterior, con una compañía del exterior. No se pueden deducir o pues no entra a deducirse el componente inflacionario ni tampoco los ajustes por diferencia en cambio. Esas fluctuaciones pues de la diferencia en cambio no pueden ser deducibles, solamente los intereses pueden ser deducibles y la deuda se tiene que reconocer como un pasivo, pues por una obligación que se causó por un hecho pasado. Si quieres pasar. Bueno, las compañías tienen que conservar y digamos, esa prueba documental o ese soporte documental para soportar la deducibilidad de esos intereses, pues se digamos, tiene que tener la obligación de conservar los documentos y
y esa trazabilidad que corresponde a la cancelación de la deuda o la adquisición de la deuda para que efectivamente los intereses, en caso tal de una fiscalización, tienen la obligación de guardar esta, esa defensa probatoria en caso de una fiscalización y pues eso es un requisito formal para la deducibilidad de intereses. ¿Continúo? Bueno, la diferencia en cambio acá va a tener un aspecto significativo. Para que proceda su deducción, pues se debe determinar el valor del ingreso con la tasa del momento de su reconocimiento inicial y solamente va a tener un impacto fiscal cuando ya sea una diferencia en cambio realizada. Entonces, ya se va a determinar como un ingreso o como un costo, siempre que esa diferencia en cambio ya esté realizada y se va a generar por la TRM del reconocimiento inicial contra la TRM en el momento del pago o abono en cuenta. Pues seguir. Ya respecto a las operaciones con vinculados económicos respecto al préstamo, si bien esta compañía colombiana o pues la deudora tiene que practicar la debida retención del 20%, cuando es una operación entre vinculados económicos, se tiene que cumplir, pues a nivel tributario, se tiene que cumplir con esos criterios de vinculación que son muy específicos y se tiene que cumplir con el principio de plena competencia. El artículo 260-2 del Estatuto Tributario me establece que las operaciones entre vinculados económicos tienen que cumplir con el régimen de precios de transferencia, es decir, con este principio que es el que me establece que yo tengo que realizar cuando yo hago operaciones con un vinculado económico, la operación debe estar pactada a valores de mercado, como la de explicación que hacía previamente Iris, y entonces nadie presta plata gratis o pues entre compañías y menos a nivel internacional. Entonces, obviamente la norma fiscal también supone y establece este requisito de que se tienen que pactar intereses a valor de mercado y en caso tal de que no se pacten esos intereses, van a haber unos intereses presuntos que son los establecidos los establecidos. Em, y adicionalmente, estos intereses para la sociedad nacional, que es la deudora, van a poder ser deducidos, o sea, se los van a poder deducir. Sin embargo, tienen que cumplir con la regla de su capitalización. Y esta regla significa, obviamente hay todo un decreto reglamentario y toda una, digamos, determinación de esta regla de subcapitalización, pero en términos generales, solo se pueden deducir los intereses que no excedan el resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido poseído en el año anterior. Entonces, es una variación de 2 por 1, es decir, tu deuda no puede superar por 2 tu patrimonio líquido, porque si llega a superar este valor, pues no va a ser procedente la deducción de esos intereses. Listo, puedes continuar. Bueno, también hay que tener para efectos fiscales, es muy importante tener en cuenta con que la nacionalidad o pues la residencia, mejor, perdón, la residencia de con quien estoy realizando la operación. Porque a nivel tributario existen los convenios para evitar la doble imposición y estos convenios establecen unas reglas más favorables en cuanto a diferentes operaciones, independientemente si es con un vinculado económico o no. Si yo estoy celebrando o pues si se está realizando un préstamo con un vinculado económico, por ejemplo, que esté ubicado en Francia, que esté ubicado en España, que son países con los cuales Colombia tiene un convenio para evitar la doble imposición, la retención que el deudor, compañía colombiana, tiene que practicar al momento de
pagar los intereses a título de pues por objeto del préstamo, a causa del préstamo, ya no va a ser del 20%, sino que en virtud del convenio para evitar la doble imposición va a ser del 10%. Esto es independiente de si es vinculado o no vinculado. Acá lo que se mira es el criterio de residencia y igualmente siguen aplicando las mismas reglas de deducibilidad, que tengo que practicar efectivamente la retención en la fuente, ya sea del 20% o del 10%. Tengo que cumplir con mi regla de subcapitalización para los casos de los vinculados económicos. La deuda no puede ser el doble de mi patrimonio líquido. Y tengo que pactar el valor de los intereses a valor de mercado y pues cumplir con ese principio de plena competencia a nivel de precios de transferencia. Bueno, respecto al anticipo para futuras capitalizaciones, esta es una forma a nivel fiscal. Esto no está regulado por el estatuto tributario, pero vamos a ver cómo a nivel cambiario y a nivel de precios de transferencia se puede materializar o pues se puede dar esta figura. Entonces, desde una perspectiva, un concepto o pues de la doctrina expedida por la DIAN, el anticipo para futuras capitalizaciones es neutral fiscalmente porque se entiende que es una intención de realizar un aporte futuro, y a nivel tributario, cuando se realizan aportes, capitalizaciones, esta acción o pues esta operación es neutra a nivel fiscal siempre que se cumplan los requisitos del 319 del Estatuto Tributario, que simplemente se refiere a transferir o pues que el aporte que se realice tenga la misma naturaleza que tenía inicialmente. Si en caso tal de que se vaya a aportar bienes inmuebles o cualquier otro bien, se traslada el mismo costo fiscal que se tenía. Pues son este tipo de reglas para que haya una neutralidad fiscal y el aporte pues no tenga ningún efecto fiscal. Entonces, este anticipo para futuras capitalizaciones simplemente va a ser registrado como en el patrimonio cuando el aportante, o pues en el momento en el que el aportante si decide capitalizar este anticipo, o si decide capitalizar, pues se va a tener que registrar como patrimonio. Este también va a ser registrado como un pasivo, ya que el tratamiento también del pasivo en moneda extranjera también va a aplicar una diferencia en cambio, y esta diferencia pues podrá ser tratada como renta en caso tal de que genere un ingreso, un costo o un gasto. Entonces también en este caso pues el tratamiento es más corporativo y cambiario, y a nivel de precios de transferencia, pero a nivel fiscal, pues en un principio es neutro, y ya si la compañía, o sea, el aportante decide capitalizar, pues va a ser neutro a nivel fiscal, y si decide solicitar la restitución de aportes, no va tampoco a generar ningún efecto a nivel fiscal. Entonces, la sociedad también va a tener esa opción de emitir o no emitir las acciones respecto a ese anticipo para futuras capitalizaciones, o pues va a devolver el capital aportado por los socios. Mm, eh, Acá hay un punto, perdónenme. Si quieres te devuelves, porfis, eso. Acá hay un punto que la empresa no puede declarar ni distribuir dividendos hasta tanto no se haya afectado la capitalización del anticipo. Y esto sí es importante porque digamos que está congelado, el anticipo está congelado, y no va a tener para el aportante ningún efecto monetario que incremente el aporte, o pues que pueda volver a recuperarlo por otra vía, excepto la restitución de ese anticipo. Ahora sí, pues. Cuando hay un pago de intereses como mayor valor del activo, digamos que el tratamiento contable, o cuando pues se adquiere un activo
y la financiación que se causa es generar ese mayor valor de ese activo, pues a título de endeudamiento. Digamos que estos intereses a nivel contable se tienen que contabilizar em, en la misma cuenta del activo, no se contabilizan como un pasivo. Y los intereses van a ser, pues estos intereses van a ser parte de este activo y no podrán deducirse como normalmente se deducen pues a título de interés, sino que son pues la deducibilidad de estos se va a ver mediante la depreciación del activo como tal. Los requisitos para que esto se configure es que sea un activo en formación. También va a depender del marco contable. Si el marco contable de la compañía permite realizar este tipo de operaciones y de registrar este tipo de operaciones de esta forma. Y solamente va a ser capitalizable únicamente los costos por préstamos necesarios para la adquisición, construcción o producción del activo. Ahora pues le vamos a dar continuación al régimen cambiario con Tatiana. Listo, en este punto, ya habiendo hablado un poco de algunas definiciones, también es importante que tengamos en cuenta entonces algunos criterios. Primero vamos a hablar del endeudamiento y como lo mencionamos anteriormente, pues el endeudamiento propiamente es el compromiso de pago obligado entre dos partes. Este endeudamiento puede ser de dos tipos, uno con terceras partes y otro con nuestros vinculados económicos. Y la definición, enfocándonos un poco más en la definición de lo que es el endeudamiento con nuestros vinculados económicos, pues viene a ser un préstamo que puede ser, no sé, a través de mi casa matriz o de mis accionistas, desembolsa con el fin de poner en marcha o hacer que nuestra compañía empiece las operaciones y de una u otra manera es financiar o dar liquidez a la compañía para asumir los costos de su operación. Esto desde el punto de vista de los dos tipos de crédito que estamos viendo en este momento, los dos tipos de préstamo, pero desde el punto de vista cambiario, entonces, como lo habíamos mencionado, tenemos un endeudamiento interno y un endeudamiento externo. Habíamos dicho entonces que el endeudamiento interno es cuando una sociedad en Colombia recibe financiación por parte de un no residente o a través de intermediarios del mercado cambiario, y el endeudamiento externo viene a ser cuando la sociedad colombiana, una parte colombiana, financia a una parte no residente en el país. ¿Podemos avanzar, por favor? Cuando hablamos entonces de los endeudamientos y en materia propiamente del endeudamiento, tenemos que tener en cuenta primero varios criterios. El endeudamiento nos exige que en el momento en que se lleva a cabo la operación nosotros tengamos ciertos soportes documentales que permiten directamente el registro o el relacionamiento de la información ante el Banco de la República, quien es el encargado de llevar como el récord de todas las operaciones que nosotros estamos haciendo. Digamos que los soportes para este tema en específico son un contrato que le permita al intermediario del mercado cambiario tener el soporte tanto del valor total de la deuda, del valor que se está canalizando, como los valores o la tabla de amortización que se necesita junto con el detalle de los intereses que se van a causar. En esta operación de endeudamiento es súper importante que tengamos en cuenta que sí o sí en el momento en que yo voy a registrar un endeudamiento, el banco, el IMC, el intermediario del mercado cambiario me va a exigir un porcentaje de intereses asociados a este endeudamiento. De otro lado, pues tenemos que estos dos tipos de crédito tienen ciertas consideraciones especiales asociadas a la cancelación del endeudamiento que se le está otorgando. Y vemos que en el endeudamiento interno sí tenemos ciertas opciones para
dar como tal cancelada la deuda. Entonces, tenemos por un lado la dación en pago, que la vamos a explicar en un momento. Tenemos el castigo de cartera y tenemos la imposibilidad de pago. Sin embargo, para el endeudamiento externo, y digamos que teniendo en cuenta ya como la caracterización y la distinción de los dos tipos de endeudamiento, tenemos que la cancelación de estos endeudamientos únicamente nos permite, digamos, registrarlo a través, bien sea del fraccionamiento del crédito, la sustitución del crédito o la consolidación del crédito, pero necesariamente para poder llevar a cabo la cancelación de este endeudamiento, yo necesito que ese giro que salió vuelva a ingresar a Colombia. Es la regla general. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, propiamente en el endeudamiento interno estamos hablando de 3 maneras de dar por cancelado el crédito. Entonces, el primero es la dación en pago. La dación en pago es básicamente cuando yo hago una transacción, es decir, yo puedo entregar un bien con ocasión a la deuda que yo tengo. Esta dación en pago es muy normal, por ejemplo, en la capitalización de deudas que yo tengo con mis vinculados económicos y tiene un requisito especial. Entonces, esta dación en pago requiere que yo reporte ante el Banco de la República de qué manera estoy dando por cancelada este endeudamiento y nos van a exigir igualmente tener los soportes, bien sea acuerdos de voluntades, digamos, todo lo que soporte, porque yo estoy cancelando la deuda a través de esta tipología de dación en pago, que es una metodología o tipología que nos permite la regulación cambiaria. Por otro lado, tenemos el castigo de cartera. Y el castigo de cartera básicamente está muy asociado con los casos de fuerza mayor o caso fortuito en los que definitivamente hay una imposibilidad de llevar a cabo el pago y justo con castigo de cartera, imposibilidad de pago, la normatividad nos exige tener absolutamente toda la gestión documental de por qué yo no puedo llevar a cabo el pago de este préstamo. Este tipo de trámites, por decirlo de una u otra manera, requieren que yo conserve, bien sea las comunicaciones con la tercera parte con la que yo tengo el endeudamiento, pero sí o sí siempre me van a exigir estos soportes para poder llevar a cabo el registro, porque cada una de estas 3 opciones me va a exigir un registro ante el Banco de la República. Entonces, siempre vamos a tener que tener conservados los documentos para poder soportar la imposibilidad de pago, el castigo de cartera o la dación en pago. ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, como obligaciones sustanciales, como les venía mencionando, pues tenemos que tener los documentos que nos acreditan las situaciones que previamente les estaba mencionando. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la etapa de dación en pago, un acuerdo de dación en pago, la ejecución del acuerdo y la contabilización de la operación. Estas 3 estos 3 pasos tienen que ejecutarse todos en debida forma, porque es muy normal que las compañías lleven a cabo acuerdos internos, de pronto suscriban algún tipo de documento, pero finalmente el paso del registro o de la cancelación cambiaria se quede pendiente y finalmente no se haga, y en el momento en que yo tengo que de pronto contestar algún tipo de requerimiento de alguna autoridad, nos demos cuenta que todavía sigue apareciendo el préstamo activo porque yo no llevé a cabo el procedimiento adecuado para su cancelación. ¿Con qué documentos podemos nosotros soportar que en efecto llevamos a cabo los procesos previamente indicados? Pues con las pruebas del cobro, informes, análisis de solvencia, estados financieros, de pronto los soportes de disolución o liquidación de la compañía
el fallecimiento del deudor o la persona natural, o la prueba de cesación de pagos o iliquidez del deudor. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, para hablar un poco de los anticipos para futuras capitalizaciones, entonces tenemos que el régimen cambiario tiene un tema especial y específico asociado a este tipo de operaciones. Los anticipos para futuras capitalizaciones son básicamente cuando un accionista o un inversionista hace un giro con la decisión de tal vez solventar un poco las operaciones de la compañía, de pronto darle músculo financiero para poder, bien sea cubrir deudas, bueno, todo lo que se dé en el marco de la operación de la empresa. Pero ¿para qué nos sirven estos anticipos para futuras capitalizaciones? Entonces, nos sirve para darle solvencia, ¿cierto? Digamos que se podría ver como un proceso un poco complejo porque al final, si se decide llevar a cabo la capitalización, voy a tener que llevar un proceso con la Asamblea General de Accionistas o el máximo órgano de la compañía. Y en ese sentido puede que se vea un poco complejo, pero pues no es un proceso como tan complejo como se viera por encima. Y tiene ciertos beneficios. Entonces, el anticipo para futuras capitalizaciones cambiariamente ingresa como un endeudamiento, y eso es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Si bien yo tengo la expectativa de a futuro poder capitalizar ese giro, inicialmente cuando yo hago la declaración de cambio voy a tener que reportarlo como un endeudamiento. Pero ¿qué pasa con ese endeudamiento? Tiene varias condiciones. La primera es que el endeudamiento puede darse por un año. Es decir, yo en el momento en que hago el giro, a partir de ese momento me empieza a contar un año y tengo un año para determinar si la suma va a ser reembolsada, si me van a devolver el dinero o si puedo capitalizar, ¿cierto? Otro tema importante con el anticipo para futuras capitalizaciones es que este giro no me genera intereses. Ante el Banco de la República yo tengo que presentar determinados soportes y uno de los soportes es un acuerdo de voluntades donde yo establezco que puede que al finalizar el término yo diga, listo, capitalicemos, se van a emitir las acciones y se hace todo el procedimiento societario corporativo para poder llevar a cabo esta capitalización, pero puede que yo diga, no, pues devuélvanme el dinero. ¿Cierto? Entonces, con esa documentación, cuando yo voy a hacer el giro, el intermediario del mercado cambiario me va a pedir a mí ciertos soportes. ¿Qué soportes son? El acuerdo de voluntades en el que yo voy a tener que reportar un plan de amortización y básicamente el plan de amortización es el término en el que voy a devolver los recursos, teniendo en cuenta que se toma como un préstamo. Y ahí es donde voy a establecer que el plazo es de un año. ¿Cierto? Pero en este caso, a diferencia del endeudamiento, si bien entran de la misma manera, no me van a exigir un porcentaje de interés. Entonces, esta es, digamos que una buena manera para poder llevar a cabo los procesos. Si al final del proceso se determina por parte del accionista que en efecto se va a llevar a cabo la capitalización, entonces ya viene todo el proceso de capitalización. Básicamente, contablemente, este dinero está ingresando como queda registrado contablemente como una cuenta por pagar al accionista, pero inmediatamente se toma la decisión de llevar a cabo la capitalización, pues esta va a ser una suma que se traslada a la cuenta de capital dentro del patrimonio. Entonces, ¿cuál es el procedimiento adecuado para llevar a cabo este proceso? Básicamente, la adopción por parte de la Asamblea General de Accionistas de llevar a cabo la capitalización, la emisión pues la publicación de un reglamento de emisión y colocación de acciones donde se establezcan cuáles son las condiciones de la emisión de las acciones, cuál es el término en que voy a tener publicado este reglamento y colocación de acciones o la disponibilidad de las acciones,
Contablemente también el contador y el revisor fiscal tendrá que emitir un certificado y posterior a ello se tendrá que hacer el registro de la actualización en el registro mercantil. Cuando yo tengo todo este procedimiento previo, también tengo la obligación de llevar a cabo la actualización ante el Banco de la República y este, digamos que es un tema crítico en las empresas porque muchas veces se hace el proceso interno igualmente, pero no se lleva a cabo el proceso de registro ante el Banco de la República. Entonces es muy importante que ese préstamo que está registrado, ese registro inicial, se modifique y se lleve a cabo el registro de las acciones que se están emitiendo para que en el momento, y esto es algo que la superintendencia sí hace con frecuencia, y es emitir requerimientos de información a las compañías que tienen inversión extranjera con el fin de hacer ese match o ese cruce entre la información que yo tengo en el registro mercantil, el registro contable interno de la compañía y el registro ante el Banco de la República. Si esta información no concuerda, pues la superintendencia me va seguramente a sancionar y las sanciones a nivel cambiario son bastante elevadas. En algunos casos es del 100% del dinero que se está canalizando. ¿Podemos seguir, por favor? De otro lado, pues tenemos las operaciones de comercio exterior, como lo vimos anteriormente, pues son básicamente operaciones de venta o compra de bienes. La diferencia como general es que o yo estoy enviando o yo estoy recibiendo estos bienes o servicios. Y acá hay un criterio muy importante y es el tema de la exportación de servicios. Si bien desde el punto de vista de comercio exterior, la exportación de servicios no, digamos, no debería ponerse junta como operaciones propiamente de comercio exterior de bienes, también es un criterio importante a la hora de determinar o a la hora de desarrollar un análisis de precios de transferencia y un análisis desde el punto de vista de impuestos, porque muchas compañías prestan servicios a sus vinculadas económicas afuera y esto hace que de una u otra manera también se tengan que llevar o cumplir ciertas obligaciones a nivel de precios, a nivel de tax. Y bueno, a nivel general, desde el punto de vista de términos, en las operaciones generales tenemos que la canalización de los pagos de las operaciones de importación es de 6 meses a la fecha del recibo. Pero esta, pues, digamos que es como eh, es un término general. ¿Podemos avanzar, por favor? Entonces, en materia propiamente de financiación de las importaciones o de las exportaciones, digamos que ambas tienen como ciertas diferencias. Y en materia de importación de bienes, tenemos que estas pueden ser financiadas desde ambos puntos de vista, pueden ser financiados, pero desde el punto de vista de la importación tenemos que el proveedor de la mercancía también puede hacer una financiación directa. De otro lado, también tenemos que los intermediarios del mercado cambiario pueden garantizar o respaldar estas importaciones. ¿De qué manera? Por lo general, el intermediario del mercado cambiario es un tercero que de una u otra manera te ayuda a tener solvencia respecto a las operaciones que tú estás haciendo. Entonces, algunos de los beneficios de llevar a cabo estos procesos con los bancos son de pronto que te genera una imagen solvente en el exterior, con los proveedores del exterior. También te puedes beneficiar del aplazamiento de los pagos. También te beneficias, pues, porque te pueden financiar a través de acuerdos los pagos internacionales que tienes que hacer. Te pueden financiar no solamente con moneda legal, sino colombiana, sino que también te pueden financiar con divisas. Y también te puede financiar o te puede cubrir lo que son diferencias en cambio.
Eso por un lado. También tenemos la financiación de no residentes, pero pues digamos que estos son acuerdos ya directamente bien sea con intermediarios del mercado cambiario no residentes o con partes externas. Respecto al pago, como les mencionaba, pues digamos que tenemos diferentes tipos de pago. Uno va a ser el pago normal, como yo lo generaría de manera regular con moneda legal o a través de la dación en pago. Y aquí, pues, digamos que en nuestros casos prácticos vamos a ver de pronto la importancia de esta dación en pago en los procesos de endeudamiento de las compañías. En este tipo de financiaciones es válido usar cheques. También tenemos pagos con tarjetas de crédito internacional. Tenemos pagos anticipados o pueden ser, esta parte de pagos anticipados es una forma de financiación. Y tenemos, bien sea con recursos propios o recursos financiados, que es donde entra a jugar un papel muy importante el intermediario del mercado cambiario. Y también tenemos otra manera de dar por cerrada la operación ante las autoridades, que es el reintegro o las devoluciones. De cara a la financiación de exportaciones, digamos que la normatividad cambiaria propiamente no es muy específica, pero lo que sí nos dice es que las exportaciones pueden ser financiadas por los exportadores. De cara al pago, pues nos permite realizar pago en moneda legal a través del IMC, el intermediario del mercado cambiario. Nos permite también la dación en pago, el pago con tarjetas de crédito. Nos permite hacer pagos anticipados, hacer reintegros netos o la devolución propiamente. Aquí es en cuanto a la dación en pago un tema muy importante, y es que estas diferentes modalidades que me permiten pagar directamente la exportación o la importación están muy bien, salvo que en el caso de la dación en pago se vuelva una actividad de intercambio comercial de bienes. Entonces, en el momento en el que yo definitivamente uso este tipo de operaciones como para volverme solvente comercialmente y adquirir bienes, pues digamos que en ese caso sí ya las autoridades pueden entrar a revisar muy de fondo este tema, porque no es algo que se tiene o que se pueda presentar en el día a día de las operaciones. ¿De qué manera yo podría de pronto demostrar la imposibilidad de pago de este tipo de operaciones? La normatividad cambiaria nos contempla 4 opciones. La primera es la fuerza mayor, el caso fortuito, la inexistencia de la obligación o la inexigibilidad. Entonces, en estos casos, las operaciones de comercio exterior, que son por regla general operaciones de obligatoria canalización, em, en este caso la norma nos dice, listo, si usted llevó a cabo las operaciones, pero no tiene la manera de llevar a cabo el pago de este tipo de operaciones, está muy bien, no hay ningún problema, pero aquí entra a jugar un papel muy importante el soporte de la gestión que se esté llevando a cabo al interior de la compañía. Entonces, si por ejemplo yo soy quien está vendiendo un producto, yo lo estoy enviando a otro país, yo tengo que generar ciertos soportes como la gestión de cobro, de pronto los acercamientos que he tenido con esa parte en el exterior, que me soporten por qué no he recibido la canalización de esta operación. Aquí es muy importante también tener en cuenta que estas operaciones están en sí conectadas. Entonces, cuando yo llevo a cabo una operación de comercio exterior, yo tengo ciertos documentos, ciertos soportes que le tengo que presentar a la autoridad aduanera en ese momento. Y todo esto tiene que ir como en una cadena y tiene que concordar con toda la información. Entonces, por ejemplo, si yo manejo cuenta de compensación, entonces las cuentas de compensación tienen ciertas obligaciones, dentro de las que se encuentran presentar la información exógena cambiaria, y donde se encuentra, por ejemplo, todo lo que es reporte de operaciones de importación, operaciones de exportación, y
cuando yo hago, digamos, cuando yo reporto de manera previa todos los, todo el proceso de importación o exportación ante la DIAN y paralelamente yo presento mi información exógena cambiaria, pues la DIAN en este caso hace una verificación entre la información previamente reportada y lo que yo le estoy reportando después. Entonces, en este caso, si yo tengo operaciones que no estén cerradas, la DIAN puede venir a decirme, oiga, usted llevó a cabo tales y tales operaciones, pero usted no ha cerrado ese canal cambiario, no ha recibido los fondos con ocasión a su importación o exportación, y en este caso es donde la normatividad nos permite tener a la mano los soportes y decir, bueno, no he recibido el pago de estas operaciones porque he llevado a cabo toda la gestión de cobro y definitivamente la otra parte vinculada en este proceso, pues no ha llevado a cabo los pagos, de pronto, pues es una fuerza mayor, un caso fortuito, los temas o los ejemplos de los que ya hemos hablado. Em, y básicamente eso. ¿Podemos seguir, por favor? Ok, bueno, acá ya tenemos el tema que les estaba comentando, entonces hay ciertas causas justificadas para la canalización o no canalización de este tipo de operaciones. Como les decía, pues tenemos fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad. En el caso de la canalización de los recursos, pues también tenemos un tema importante y es que yo puedo recibir mayor valor o un menor valor. Y aquí por eso les mencionaba al principio de la charla que es importante tener en cuenta el principio que nos indica que los valores que yo giro tienen que ser los mismos que estoy recibiendo, pero en estos casos de operaciones de comercio exterior, la normatividad cambiaria sí me permite recibir o mayores valores o menores valores. ¿Por qué? Porque la mercancía puede estar averiada, porque se puede presentar decomisos o algún tipo de situación que generen una variación en el valor de la mercancía. Entonces, en ese caso exclusivamente o en esos casos exclusivamente, yo podré recibir un mayor o un menor valor y en efecto, pues yo voy a tener que tener todos los soportes documentales que me certifiquen que en caso de existir una variación, pues está debidamente justificada. ¿Podemos seguir, por favor? Creo que bueno, esto ya lo hablamos de manera general. ¿Puedes seguir, por favor? Listo, entonces, habiendo ya explicado un poco los aspectos generales desde el punto de vista de precios de transferencia, desde el punto de vista de tax y desde el punto de vista cambiario, vamos a hablar un poco de algunos casos prácticos específicos. Entonces, el primer caso práctico es el anticipo para futuras capitalizaciones. Como ustedes pudieron ver, fue un caso que abordamos desde el punto de vista de precios de transferencia, el análisis propiamente de cara a la parte de impuestos y el análisis desde el punto de vista cambiario y un poco corporativo. Y este primer ejemplo es el caso en el que el vinculado económico del exterior realiza una transferencia de recursos para la entidad colombiana y estos recursos son canalizados y registrados contablemente como un anticipo para futuras capitalizaciones. En este caso, desde el punto de vista cambiario, igual teníamos dos opciones, o capitalizar los recursos o devolver el capital. En este punto vamos a hacer un pequeño análisis de cara a precios de transferencia, tax y la parte cambiaria también. Entonces, Iris, te doy la palabra. Vale. Desde la perspectiva de precios de transferencia, digamos que al igual que en la parte cambiaria, las implicaciones entre la decisión 1 y la decisión 2, pues pudieran generar impactos diferentes, en el sentido de que si efectivamente la decisión es la de capitalizar los recursos desde el punto de vista de precios de transferencia, es una operación eh, neutra, por así decirlo, en el sentido de que efectivamente pues no debe tener un análisis de precios de transferencia para demostrar que esa operación
cumple con el principio de plena competencia y demás. Pero si se decide la opción 2, la de devolver el capital, ahí se abre un abanico de inquietudes que se plantean en relación a el cuestionamiento inicial. Un tercero independiente estaría dispuesto a ceder unos recursos por un tiempo dado, 1 año, 2 años, 5 años, 6 meses, para que posteriormente le retornen solo el capital sin generar ningún tipo de intereses sobre dicha operación. Digamos que en primera instancia la respuesta pudiera ser no. El segundo cuestionamiento importante que nos surge es, bueno, y desde el punto de vista del vinculado económico, ¿cómo se registró esa operación todo este tiempo? Eh, Desde un inicio se reportó como una operación de capital a una subsidiaria o desde un inicio se reportó como un préstamo. Esto teniendo en cuenta que pues, el tema de la opacidad de las operaciones está quedando de alguna manera resuelto por parte de las administraciones tributarias con todos estos convenios que surgen para compartir información. Entonces, si bien es cierto desde el punto de vista colombiano, uno pudiera decir, bueno, el hecho de que se devuelva el capital eh, pudiera, desde el punto de vista de precios de transferencia, asumir que, bueno, se generaron intereses, pero al fin y al cabo estos intereses correspondían a una mayor deducción. Si miramos el tema de recaracterización, bueno, considerando que no cumple con las condiciones de mercado, entonces debería ser tratado como un aporte de capital, pero entonces estoy devolviendo el aporte de capital, entonces esto sería que una desinversión. Digamos que sería un tema muy complejo, donde la administración tributaria tendría que hilar muy delgado y realmente desde el punto de vista práctico, cuáles serían el efecto desde un punto de vista tributario, de si efectivamente la administración tributaria pudiera llegar a concluir que la base gravable se disminuyó o no se disminuyó. Pero lo que sí se debe tener muy importante es que con todo este tema de que nos estamos compartiendo información entre los distintos países, las administraciones tributarias cada vez más están más propensas a compartir información con administraciones tributarias, no solo de la región, sino en Europa, Estados Unidos, el cuestionamiento surgiría. Bueno, pero desde el punto de vista de el vinculado económico que se dio el capital, ¿cuál fue la caracterización que se le dio a esta operación desde un inicio? ¿Sí? Digamos, esas serían las consideraciones desde el punto de vista de precios de transferencia. Claro está, tendría que revisarse, digamos, uno a uno los casos para ver, pues, las condiciones puntuales de cada uno de ellos. Desde la perspectiva, Ujú. dale, desde la perspectiva fiscal, digamos que este anticipo para futuras capitalizaciones va a tener neutralidad fiscal, y pues eso en términos generales sí va a ser neutro independientemente de que se decida capitalizar o que se decida realizar la restitución de aportes. En cualquiera de las dos de los eventos pues va a ser neutro. Claramente cuando se capitaliza se va a tener que cumplir con las reglas del artículo 319 del Estatuto Tributario. Y bueno, el anticipo se registra como un pasivo. Entonces, y ya una vez pues al capitalizarse, si se capitaliza, pues em, esto ya va a ser parte del capital y ya no un pasivo, sino parte del capital en el patrimonio de la compañía. Desde el punto de vista cambiario y societario, como lo mencionábamos hace un momento, pues el anticipo para futuras capitalizaciones em, me da dos expectativas. La primera, pues, va a ser la capitalización de recursos o la devolución del dinero. Ya habíamos dicho entonces que el ingreso de este tipo de recursos como un anticipo para futuras capitalizaciones me va a generar una cuenta por pagar a mis accionistas, pero en el momento en que yo tomo la decisión de capitalizar los recursos, pues eso ya va a pasar, este rubro específicamente va a pasar a la cuenta patrimonial de capital. Eso me va a generar un incremento en el capital y por lo tanto voy a tener que seguir el procedimiento que habíamos indicado. Básicamente es llevar a cabo la reunión, adoptar la decisión, eh, publicar nuestro reglamento de emisión y colocación de acciones
En este punto también, digamos que es importante de pronto tener en consideración que no solamente puedo emitir acciones, sino que también puedo mandar algún rubro a prima en colocación de acciones. El rubro de prima en colocación de acciones no es que sea una cuenta independiente para mi accionista, sino que es, digamos que una, pues es como una diferenciación entre la emisión de capital. Yo como compañía puedo hacer uso de este dinero, pero no es, digamos que algún rubro que específicamente el accionista diga, me lo pueden pagar o lo podemos distribuir de determinada manera. Entonces, algunos de los efectos desde el punto de vista corporativo van a ser pues que esto me va a generar algunos rubros o algunos impuestos que tengo que pagar, que son los impuestos de registro ante el registro mercantil. En el caso de que sea prima en colocación de acciones, el porcentaje a pagar, si en este momento mal no lo recuerdo, es del 0,3%, y en caso de capitalización es del 0,7%. Entonces, digamos que también son rubros que tengo que tener en cuenta en el momento en que yo emita acciones o mande un porcentaje a prima en colocación de acciones, porque si bien son porcentajes un poco reducidos, cuando yo llevo a cabo capitalizaciones de grandes montos, pues va a ser un monto significativo que tenga que registrar después de llevar a cabo todo este proceso corporativo al interior de la compañía y llevar a cabo pues mi registro ante el registro mercantil. Voy a tener que hacer el proceso ante el Banco de la República. El Banco de la República tiene un sistema que es el Sistema de Información Cambiaria. Es un sistema que empezó a funcionar hace aproximadamente 3 años con el cambio de la, decir que es la circular que regula actualmente todas las operaciones de obligatoria canalización. Y básicamente es un proceso en el que yo hago como ese cambio de reporte, es decir, yo tenía un endeudamiento previamente registrado, entonces ese endeudamiento lo tengo que cambiar, lo tengo que modificar y tengo que registrar, hacer todo el proceso para el registro del endeudamiento. En este caso, pues vamos a tener que tener un usuario para poder llevar a cabo el registro y llevar a cabo pues un procedimiento específico que nos indica la circular. Perfecto. Pasemos al siguiente caso práctico. Listo. El siguiente caso práctico corresponde a cuando se dan operaciones de financiamiento indirecto y a importaciones de inventario. ¿Qué, qué caso se da en esta situación? Supongamos que una entidad colombiana adquiere unos inventarios de su vinculado económico para la distribución. Producto de esta operación se registran unas cuentas por cobrar que se mantienen por un plazo superior a un año, sin que efectivamente se registre algún pago de esas cuentas por pagar. En este caso, digamos, desde el punto de vista de precios de transferencia, si bien es cierto, cuando nos planteamos la situación de qué haría un tercero independiente ante esta situación, pues la primera respuesta sería, bueno, se estaría generando un interés moratorio. En caso tal de que ese interés se registre efectivamente un interés moratorio, pues dicho interés o dicha operación deberá ser analizada eh, bajo el marco de una operación de financiamiento, es decir, verificar que la tasa de interés moratorio corresponde a valores de mercado, considerando pues temas asociados a riesgo crediticio, plazo, moneda y bueno, otras condiciones particulares de ese endeudamiento indirecto. Ahora bien, dado que esta es una operación en la que se estarían generando ingresos por intereses moratorios, digamos, desde el punto de vista práctico, la administración tributaria pudiera no llegar a revisar si es o a cuestionar que no se estén generando intereses moratorios, por cuanto al final del día esto se traduce pues en una mayor deducción y en una reducción de lo que es la base gravable. Por otro lado, desde el punto de vista de los análisis de precios de transferencia, cuando se está analizando la rentabilidad de la compañía colombiana, en efecto, pues este tipo de situaciones se consideran al momento de realizar
los ajustes de cuentas de capital de trabajo, evaluando que efectivamente está teniendo un mayor plazo de financiamiento con sus proveedores de lo que pudiera estar reflejándose en el mercado. Y esto tendría, pues, digamos, un impacto directo en la rentabilidad esperada para efectos de los análisis de precios de transferencia. Ahora, desde la perspectiva tributaria, Listo, Paula desde nos la comentará. perspectiva tributaria, pues sí se determina ese criterio de si es con una parte independiente, que sería en realidad un préstamo y se causarían esos intereses presuntos o pues esos intereses y al yo tener que configurar o pues pagar esos intereses, se tendrá que aplicar la tarifa de retención que corresponda, ya sea la del 20% o en caso de ser con un vinculado, con un residente de un país que tenga convenio para evitar la doble imposición, pues será el 10% y cumplir con las reglas de deducibilidad en caso tal de que se, pues para que se deduzca ese pago de intereses, que entre esas está cumplir, si es entre vinculados económicos, se tiene que cumplir con la regla de su capitalización. Y desde la perspectiva cambiaria, Sí, desde la perspectiva cambiaria, igual básicamente es una cuenta por pagar. Previamente habíamos hablado de que las operaciones de comercio exterior tienen establecidos ciertos plazos para poder llevar a cabo sus pagos. Básicamente, si yo llego a un año sin haber realizado el correspondiente pago de la operación de comercio exterior, voy a tener que justificar por qué no he llevado a cabo el pago. Y en este caso es donde aplican las cuatro excepciones que previamente habíamos mencionado, que es la fuerza mayor, el caso fortuito, inexistencia e inexigibilidad. Y en este caso, igual tendremos que tener la documentación respectiva que soporte por qué no he llevado a cabo el pago. Entonces, los acuerdos, documentos, comunicaciones, de pronto sí. Y esto aplicable también para las operaciones de importación y exportación. Y es que si yo tengo determinados procedimientos establecidos en el interior de mi compañía, pues demostrar que en efecto yo he seguido al pie de la letra los procedimientos, como por ejemplo el caso del castigo de cartera o el caso de manejo de cartera que me exige a mí llevar a cabo ciertos procedimientos, notificaciones a las partes, una gestión previa de cobro y con eso, pues digamos que es la prueba suficiente para demostrarle a las autoridades por qué no se ha llevado a cabo el proceso de pago. Listo. El siguiente caso práctico, digamos, es una situación similar, pero cuando quien está haciendo la venta del inventario es la entidad colombiana y producto de esa venta está registrando una cuenta por cobrar a un vinculado económico del exterior, el cual, pasado un plazo, pues mediano o largo plazo, no ha efectuado el pago de dichas cuentas por cobrar y por tanto la entidad colombiana le está financiando indirectamente. Digamos que para este caso puntual, em, lo que se debe observar es que, en efecto, digamos, si vemos esta operación a la luz del principio de plena competencia, lo que se puede concluir es que un tercero independiente, siempre que se esté generando, pues, un plazo muy por encima de los términos y condiciones que generalmente pactaría con terceros independientes, es decir, 30, 60, 90 días, em, pues estaría en situación de exigir el pago de intereses moratorios. A diferencia del caso anterior, en este caso, dado que quien está efectuando la venta es la entidad colombiana, la administración tributaria sí estaría propensa a revisar este tipo de operaciones y determinar que, dado que, que se debe efectivamente hacer el cobro de estos intereses moratorios, dado que estos ingresos constituirían pues una mayor base gravable para el contribuyente colombiano. Y en este caso, pues, aplicaría, digamos, las mismas condiciones que para cualquier otra operación de financiamiento, en términos de que se tiene que, pues, evaluar si esa tasa de interés se ajusta a mercado, considerando la moneda en la cual se originaron las cuentas por cobrar,
el plazo que lleva desde que se dio término al plazo normalmente otorgado y la solvencia del deudor, en este caso el vinculado económico del exterior. Desde Listo, el punto de vista tributario, eso, listo. Entonces, desde el punto de vista tributario, pues como la compañía colombiana es la que está realizando como tal el financiamiento, em, digamos que pues a la luz de que si a nivel de precios se exige esos intereses moratorios, pues eso va a tener que ser registrado como un ingreso y también se debe tener en cuenta la diferencia en cambio y pues identificar si, si va a representar, si ese financiamiento va a representar un ingreso como tal o un costo o un gasto. Mm, Eso sería desde la perspectiva tributaria. Sí, ya, Desde eso la sería todo. perspectiva cambiaria, es exactamente el mismo tratamiento que se le da a las importaciones. Igual tenemos que conservar los soportes de por qué no se llevó a cabo el pago durante los términos que previamente ya se tenían establecidos, o el término general, que en este caso para las exportaciones es un término de 6 meses. eh, y pues conservar la documentación de los procesos que se han llevado a cabo, de pronto el estado de la empresa, sí, básicamente eso, documentación de por qué no se ha llevado a cabo el pago de la operación de comercio exterior. listo. Y el último caso práctico que es que ponemos o traemos a colación corresponde a la compra de una maquinaria que posteriormente se convierte, digamos, en una operación de aporte en especie. Es decir, bajo este caso, una entidad colombiana compraría una maquinaria a través de un vinculado económico. Producto de esa operación registra una cuenta por pagar, en este caso, eh, y en el transcurso de un año, el vinculado económico del exterior decide pues que aportará a esta maquinaria vía un aporte en especie de capital. En este caso, digamos, es importante señalar dos cosas. Una, al momento de la compra de la maquinaria, esta operación, digamos, debió ser reportada en la declaración informativa de precios de transferencia y dependiendo del monto, debe efectivamente realizarse un análisis de precios de transferencia en el cual se determine si el monto asociado a la compra de la maquinaria cumple con el principio de plena competencia. En caso tal de que no se cumplan con los montos para ser objeto de análisis en la documentación comprobatoria, en cuyo caso, pues, el contribuyente siempre está sujeto al deber sustancial de validar que todas las operaciones que se lleven con su vinculado económico del exterior se dé a valores de mercado. Ahora, desde el punto de vista de operaciones de aporte en especie de vinculados económicos del exterior hacia Colombia, digamos, estas operaciones no son, eh, no son objeto de reporte ni análisis para efectos de precios de transferencia. Pero el caso contrario, es decir, si es la entidad colombiana la que vende la maquinaria a una vinculada al exterior, una subsidiaria, eh, o cualquier otro tipo de vinculada, registra una cuenta por cobrar y posteriormente decide realizar el aporte, en este caso, ese tipo de operaciones sí deben reportarse y sí se debe efectuar el análisis de precios de transferencia. En ese caso, digamos, el punto de partida para el análisis, para demostrar que ese aporte en especie cumple con el principio de plena competencia, pues la base de todo este análisis será demostrar que el valor que tenemos en libros por la compra de maquinaria efectivamente cumple con el principio de plena competencia. Es decir, partiríamos del análisis de la venta de la maquinaria para determinar si contablemente el valor que se tomó como aporte en especie cumple con el principio de plena competencia. Listo, y desde la perspectiva fiscal, pues cómo se va a realizar un aporte en especie de capital. Esto es neutro para a niveles fiscales y una vez más se tendría que cumplir
con las reglas del 319. Este aporte, o sea, esta maquinaria tendría que trasladarse al costo fiscal, pues inicialmente registrado. Y, y pues nada, o sea, se deberían emitir las respectivas acciones respecto a este aporte de capital. Y desde la perspectiva cambiaria, Sí, como lo mencionamos entonces, la compra de maquinaria también puede ser una manera de inyectar capital a la compañía. En este caso, la conclusión de las operaciones de endeudamiento de manera general puede ser que yo puedo realizar no solamente inyección de efectivo directamente en la compañía o hablar directamente de lo que yo, pues de lo que se conocería como una inversión directa, sino que puede utilizar diferentes mecanismos para poder llevar a cabo inversión en la compañía. Uno de estos es el aporte en especie. En efecto, yo puedo llevar a cabo compra de maquinaria y posteriormente capitalizar ese aporte, pero en este caso entra a ser muy importante el tema de la coincidencia de quienes están llevando a cabo las operaciones, porque si de pronto yo estoy recibiendo maquinaria, pero lo estoy recibiendo quien hace el proceso de importación o exportación es un tercero, pues eso me va a afectar o me va a imposibilitar a mí como compañía para poder recibir ese aporte en especie. Entonces aquí el principio de coincidencia de las partes en la operación empieza a jugar un papel supremamente importante y es por eso que desde el principio en el que la vinculada toma la decisión de realizar este tipo de aportes, tiene que llevarse a cabo el proceso en debida forma para que en efecto al final de la operación yo pueda aportar estos bienes como aporte en especie para emitir acciones. El procedimiento, pues básicamente será el mismo que ya mencionamos, un aporte en especie. Yo tengo unos reconocimientos contables acerca de la maquinaria y los equipos. Hay una valoración económica de cuánto económicamente se percibe el valor de estos equipos. Se lleva a cabo una aprobación a través de la asamblea y a través de esa asamblea pues se acordarán los porcentajes la proporción de emisión de acciones que se requerirá y se seguirá ya como todo el, el, el el tratamiento corporativo y el tratamiento a nivel de reportes ante las entidades correspondientes, que en este caso, como lo mencionamos, Registro Mercantil, Banco de la República, y de esa manera quedaría debidamente registrado el aporte en especie. Perfecto, con eso concluimos todo el material que queríamos compartir el día de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y abrimos el espacio para atender algunas inquietudes. Por un tema de tiempos, nos hemos extendido un poquitito más de lo previsto. Estaremos atendiendo algunas preguntas y el resto las estaremos contestando vía correo electrónico. Listo, buenos días para todos. Vamos entonces con la primera pregunta. Em, entonces dice así. ¿Los anticipos para futuras capitalizaciones se reportan en precios como operaciones que no mueven el estado de resultados o no se deberían reportar? Digamos que en efecto se deben reportar como operaciones 61 en la medida que no existe certeza de que efectivamente eso vaya a ser una capitalización o si finalmente esos recursos van a ser devueltos. Se deben reportar hasta tanto pues se tome la decisión ya sea de que se capitalice o que se retorne, en cuyo caso pues ya en ese momento no habría una operación a reportar. Listo, la segunda pregunta. Buenos días. ¿Qué consecuencia tiene que una empresa en Colombia que le presta dinero a una vinculada al exterior decide condonarle los intereses a esta compañía del exterior?
¿Me repites nuevamente Desde la el pregunta? Qué pena. punto de vista cambiario, Se la repito. Buenos días. ¿Qué consecuencia tiene que una sí, por empresa en favor. Colombia que le presta dinero a una vinculada al exterior decide condonarle los intereses a esta compañía del exterior? Bueno, desde el punto de vista fiscal, pues se genera, digamos que una disminución en su patrimonio como consecuencia de esa disminución y esa condonación pues va a causar un ingreso para la compañía a la cual se le está condonando el crédito, pues la deuda, y esto va a representar una ganancia ocasional para esa compañía y en esos términos pues tendría que em, pues no se practicaría esa retención porque pues no tendría que declarar y pagar esa ganancia ocasional. La compañía del exterior, me refiero. Desde el punto de vista cambiario, los modos de extinción de las obligaciones son válidos, es decir, la condonación es válida, pero importante tener en cuenta como regla general que para las operaciones de comercio exterior la compensación no está permitida. La compensación es una prohibición expresa de la normatividad cambiaria. Desde el punto de Listo. vista de precios de transferencia, disculpa, esto pudiera ser una bandera roja para este tipo de operaciones, por cuanto pues un tercero independiente no estaría dispuesto a condonar una deuda, ¿no? De intereses. Entiendo que en este caso los intereses se le están condonando, o sea, el préstamo lo otorga una compañía en Colombia a una vinculada económica del exterior, por cuanto, digamos, en este caso, digamos, desde el punto de vista de precios de transferencia, no existirían basamentos para demostrar que efectivamente un tercero independiente condonaría una deuda, salvo que pues, se esté haciendo, lo estén marcando bajo otro tipo de operación en el cual se vea beneficiada desde el principio de standalone basis, ¿no? Y esto pudiera ser una bandera roja para recaracterizar la operación y decir que efectivamente la compañía colombiana, desde la perspectiva de la Administración Tributaria del Exterior, que esto no es un endeudamiento, sino que realmente debió ser un aporte capital. Listo. Otra pregunta. Buenos días. Para el proceso de cancelación de los canales cambiarios originados por operaciones de comercio exterior, ¿cómo se adelanta el procedimiento de cancelación especial por dación en pago? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, Felipe. Dale. Buenos días. Para el proceso de cancelación de los canales cambiarios originados por operaciones de comercio exterior, ¿cómo se adelanta el procedimiento de cancelación en pago? Ok, bueno, digamos que todos los procedimientos cambiarios de una u otra manera necesitan el cumplimiento específico del procedimiento que se establece en la DECIP 83, que es la circular que regula los aspectos cambiarios. Específicamente los pueden encontrar en el capítulo, bien sea de endeudamiento, que es el capítulo número 5, o las importaciones o exportaciones de bienes, que son los capítulos tercero y cuarto respectivamente. Pero pues digamos que para entrar un poco más en detalle sí se nos llevaría un poco más de tiempo, pero específicamente en esta norma encuentran cuáles son los procedimientos para la cancelación de estas operaciones. Bueno, por tema de tiempos, vamos a dejar acá el tema de las preguntas. Vamos a responderlas vía mail, como dijo Iris. Entonces, pues, muchísimas gracias a nuestros expertos que hablaron hoy y a todos los asistentes. Esperamos nos puedan acompañar en próximos webinars. Les recomendamos seguirnos en redes sociales. Aquí estaremos publicando tema de interés, cápsulas y otros webinars para que puedan ingresar en la temática que deseen. Muchas gracias por su tiempo y espero que todos estén muy bien. Muchas gracias y buen día.